y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos con Michelle Levy, quien es especialista en estudios internacionales. Vamos a hablar con el especialista acerca de lo que es este tema del acuerdo internacional que tenemos con el FMI en cuanto al tratamiento por parte de la Asamblea que está tratando este tema, especialmente la Comisión de Participación Ciudadana, quien ya ha realizado un informe detallado de cuáles serían, lo que son las particularidades o también lo que son los resultados por parte de la Comisión sobre este acuerdo desde el análisis del legislativo. ¿Cómo está, especialista? ¿Cómo está, Michelle? Mucho gusto. Por favor, cuéntenos un poquito. Vamos a empezar tal vez teniendo un contexto desde el derecho internacional. ¿Cómo se está llevando a cabo este acuerdo con el FMI que tenemos? Tenemos entendido también que la Asamblea Nacional ya analizó este acuerdo en un primer informe que ya entregó también al Pleno, y lo que está pretendiendo es, según los resultados, de que se dé de baja o que se analice mucho mejor el tema del acuerdo internacional que tenemos con el FMI. Nicole, muchas gracias. Buenos días al público de Corape que nos mira y nos escucha por los medios. Sobre su pregunta, lo que le puedo decir es que los acuerdos con el FMI son acuerdos que se llevan normalmente en función de la representación que tiene cada Estado en el seno de este organismo internacional. Entonces hay que entender que el FMI es un organismo internacional y que el Ecuador es un Estado que es parte de ese organismo, como es parte de otros del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y en ese contexto el Estado tiene derechos y obligaciones. Entonces, entre los derechos que tiene es acceder a diversos tipos de financiamiento que los estatuto del FMI le permite, ¿no? En este caso, los acuerdos de crédito y otro tipo de facilidades que genera el FMI están debidamente regulados para todos los países que forman parte. Entonces, en ese sentido, el Estado, cuando accede a los acuerdos con el FMI, lo que está haciendo es ejerciendo un derecho que tiene para pedir una asistencia financiera, en este caso, una asistencia financiera, un crédito, lo que corresponda. En ese caso, lo que hace el FMI generalmente es envía una misión para analizar el estado de la economía del país, para ver las condiciones en las que si el Estado podría acceder, porque no todos los países, por más que sean miembros, pueden acceder a esas facilidades. Y en ese contexto ver cómo el FMI podría darle soporte a este Estado en función de sus necesidades. Estos acuerdos normalmente son acuerdos que se manejan con el Ejecutivo, ¿no? Los mecanismos de legitimación que puede tener cada país pueden implicar que el legislativo u otros poderes del Estado tengan acceso a esa información en el sentido de conocer qué está haciendo o cómo se maneja el tema, ¿no? En el caso del legislativo, como usted bien sabe, Nicole, la función es un poco, aparte de crear las normas, es mirar, fiscalizar que estas normas se apliquen bien dentro del Estado. Entonces, en este sentido, el legislativo lo que tiene acceso sobre el tema que menciones a conocer qué es lo que ha hecho el Estado, cómo ha negociado el Ejecutivo el tema, ¿no? En función de su pertenencia al organismo internacional. No se trata de un tratado, no es un tratado internacional. El tratado internacional es la pertenencia del Ecuador ante el FMI. Pero de ahí los otros son instrumentos que se manejan a nivel interno, son instrumentos que se manejan ya a nivel operativo entre el FMI y el Estado. Entonces no estamos hablando de nuevas obligaciones, de nuevos tratados, nuevos convenios, sino estamos hablando simplemente de, de instrumentos más administrativos que van a generar una obligación para el Estado en función de la pertenencia al organismo internacional. Pero, por ejemplo, dentro de estas condiciones que implica el acuerdo que tenemos con el FMI, algo que señalaban los asambleístas dentro de este informe, y es una preocupación por parte del legislativo de cómo son estas condiciones que tenemos.
entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, por esa razón es que el legislativo ha planteado que se crea o se proponga una demanda de inconstitucionalidad a este acuerdo. ¿Eso es factible? ¿Cuáles serían tal vez las consecuencias entre el Ecuador y el Fondo Monetario si es que esta demanda se da? Bueno, no es, como usted también bien sabe, Nicole, no es el primer acuerdo que el Ecuador ha suscrito con el FMI. El Ecuador tiene una larga tradición de relaciones con el FMI para financiamiento. No solo el Ecuador, otros países del Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, otros países de la región y otros países del mundo, incluso del mundo desarrollado, el Reino Unido, en Europa, otros países del este de Europa, acuden al FMI para buscar financiamiento. Y lo que hacen es básicamente lo que le digo, es decir, como parte de su membresía, tienen derecho a acceder a este tipo de financiamiento. Entonces, si vamos a plantear una inconstitucionalidad, un proceso, un mecanismo de inconstitucionalidad, tenemos que mirar un poco qué afectación a la Constitución existe. Es decir, la afectación tal vez sería de la competencia del ministro de Economía, de Finanzas para negociar un acuerdo. Es parte de las competencias del Ejecutivo. Entonces, mal podrían acusarle a un ministro. La capacidad que él tiene para vincular al Estado, si es el presidente, es el representante del presidente. Si el ministro suscribe un convenio, un acuerdo en representación del gobierno, ¿no? Del gobierno que lo hace, lo celebra, entonces simplemente lo que está haciendo es ejecutando una competencia propia del gobierno. Entonces, ¿es eso inconstitucional? Los términos del acuerdo. Como le decía, hay una fase previa de análisis del estado de la economía, del estado del país, para ver si puede acceder o no a este acuerdo. Entonces, ¿es eso inconstitucional? Es decir, ¿qué es lo inconstitucional dentro de la estructura? Es decir, habría que preguntarles a los asambleístas, que obviamente como legisladores deben conocer más profundamente el tema, ¿qué es lo inconstitucional? Es decir, es como que usted vaya a un banco y pida una facilidad de crédito. Si el banco va a ver si usted es capaz de cumplir la obligación o no. Obviamente en este marco hay otro tipo de elementos que son importantes de conocer. Pero en todo caso, es decir, si fuéramos a analizar bajo esa lógica, tenemos que ver que todos los acuerdos precedentes, ¿por qué no fueron inconstitucionales y fueron negociados de la misma forma? La forma no ha cambiado. Es decir, las formas no han cambiado en los últimos años, en los últimos acuerdos. Por ejemplo, justamente a eso también hay que aclarar, ¿no? Que según el legislativo, la comisión que analizó este informe, que analizó este acuerdo, señala que existe inconstitucionalidad debido a que no se remitió primeramente este acuerdo a la Asamblea para que se debata y se analice antes de que sea firmado por el Ejecutivo. Eso es lo que señala el informe de esta comisión. Entonces, en base a esto es lo que ellos señalan o creen que es factible realizar una demanda de inconstitucionalidad debido a que se están vulnerando algunos artículos dentro de la Constitución en donde señala que cualquier acuerdo internacional debe primero pasar por la Asamblea y luego por el Ejecutivo. ¿Esto es factible? Mire, topa un punto clave. Usted lo acaba de señalar en este momento. Cualquier acuerdo internacional, pero se habla de acuerdos cuando se refiere a convenios en los cuales el Estado va a tomar una parte, por decirlo así, a generar una obligación para el Estado, una obligación nueva. En este caso no estamos hablando de un acuerdo, estamos hablando de, se llaman memorandos de entendimiento, tiene otra denominación, es decir, no son acuerdos realmente tratados, nuevos tratados. Son mecanismos de negociación que se encuentran vinculados al gran tratado que el Ecuador suscribió cuando fue parte del FMI. Entonces, si habría que declarar la inconstitucionalidad, habría que irse a declarar la inconstitucionalidad del hecho de que el Ecuador sea parte del FMI. Es decir, porque, vea, le pongo un caso muy práctico, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. El Ecuador tiene compromisos en la OMC.
compromisos también de obligaciones y derechos. Cuando el Ecuador va y demanda, por ejemplo, una obligación, el cumplimiento de una obligación ante los socios comerciales en la OMC, tendría que pedir la autorización a la Asamblea para eso. Cuando es un tema interno en la cual el Estado tiene la plena competencia, el Ejecutivo, el representante del Estado tiene la plena competencia para hacerlo. Es lo mismo en el FMI. Si el Estado tiene acceso a ese mecanismo, obviamente juega con las reglas a las que se sujeta para jugar en el seno de ese mecanismo. Perfecto. Entonces, aquí tal vez podría existir un análisis más profundo, entonces, por parte del legislativo para que se vea, digamos, de mejor manera o que se vea de una forma más amplia el tema de la legalidad dentro de este acuerdo. Por ejemplo, usted señalaba el tema de los tratados. El tratado que tenemos con China, por ejemplo, ese debió haber sido también analizado por la Asamblea y obviamente después aprobado por el Ejecutivo. ¿Cómo fue también en ese caso? Vea, yo tengo entendido dos cosas, Nicole. Yo tengo entendido, por ejemplo, que la Corte, no estoy seguro si la Corte Constitucional ya se pronunció en relación a si los memorandos suscritos con el FMI o los convenios de crédito suscritos con el FMI son tratados internacionales. Y está claro que no lo son. Está claro que no lo son, porque el Ecuador no está suscribiendo un nuevo tratado con el FMI está suscribiendo un documento que le permite generar una obligación, una relación en el marco de la gran relación que tiene. El caso de China es un acuerdo de comercio, ¿no? Eso es un nuevo acuerdo con China. Es decir, antes no había un acuerdo de comercio con China. Por lo tanto, ese acuerdo genera derechos y obligaciones para las partes y ese acuerdo en principio tiene que cumplir con todos los establecimientos que exige la ley, como lo que fue, recuerdo usted, con Costa Rica, por ejemplo, que es un caso bastante parecido. El acuerdo de comercio con Costa Rica, que tuvo que ir a la Asamblea, y la Asamblea, si no me equivoco, fue la Corte Constitucional previamente para mirar si era constitucional. La Corte Constitucional señaló justamente que había un problema con el artículo de inversiones. Ahí el tema de solución de diferencias de inversiones, que no estaba con la Constitución, había que topar ese tema nuevamente y hablar con la contraparte para solucionarlo. Entonces, ya cuando fue a la Asamblea y estaba solucionado, entonces la Asamblea podía también haber observado eso en ese tipo de acuerdos. Pero esos acuerdos son nuevos tratados del país que vinculan y generan diferentes obligaciones. En este caso generan obligaciones a nivel de comercio en diferentes disciplinas de comercio además. Entonces no es equiparable ese acuerdo, además que es bilateral, con un acuerdo que se lleva de forma en la que un Estado pertenece a un organismo internacional con el cual ya ha suscrito un tratado y con el cual ya ha generado obligaciones y derechos previos. Algo que también se señala en este informe por parte de los asambleístas que lo analizaron, y es que ellos ven factible que se declare ilegítima esta deuda y que también se condone o que se perdonen las sobretasas de intereses, por ejemplo. Este tema tal vez trae repercusiones para nuevos acuerdos o nuevos tratados internacionales que tenga el Ecuador. Le da tal vez una mala imagen el hecho de que la Asamblea esté exigiendo o esté pidiendo que se perdone o que no se cumplen, digamos, con estas condiciones que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nicole, ese es un buen punto. La legitimidad está dada por la participación de un Estado en una estructura internacional. Entonces, el momento en que el Estado entra a jugar en una estructura internacional, entra a jugar bajo las normas del sistema internacional, bajo las normas que le generan, como le decía, obligaciones y derechos a nivel internacional. Sea en materia de financiamiento, sea en materia de comercio, de derechos humanos, de derechos de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, de lo que sea, no importa la materia. Cuando usted entra a esta estructura, usted lo que hace es justamente comprometerse a seguir en esa dinámica del sistema internacional. Entonces, yo puedo decir que un acto es ilegítimo. Puedo decir al ministro de Economía que el acto es ilegítimo si es que él no tiene la competencia para hacerlo. El acto es ilegítimo. Claro, porque él no tiene la competencia para hacerlo, pero eso es a nivel interno. Eso, yo no puedo ir y decirle al Fondo Monetario o al OMC o a la ONU, puedo decir, esto es ilegítimo porque la Asamblea dice que es ilegítimo, porque ellos consideran que las condiciones de negociación no estuvieron acordes con lo que ellos creen que debería ser.
Entonces, ¿por qué en el momento en el que el Estado entró a formar parte de este organismo internacional no se planteó eso? Entonces, no hubiera, es decir, si se hubiera planteado esas condiciones, si los organismos internacionales jugaran no con reglas uniformes, armonizadas del sistema internacional, sino jugaran con temas que cada Estado estaría dispuesto a cumplir o no cumplir, entonces simplemente no existiría la estructura internacional, no tendría sentido. Todo sería bilateral, todo iría vía bilateral, como el acuerdo con China o como el acuerdo con Costa Rica, que son acuerdos bilaterales que además, vea, Nicole, se fundamentan esos acuerdos sobre la base de la pertenencia de los países también al sistema multilateral de comercio, que es la OMC. Las reglas de base de la Organización Mundial del Comercio son las que regulan el acceso, las capacidades que tiene cada Estado. China, Costa Rica, Ecuador, Canadá, el que sea, o la Unión Europea, ¿no? Y sobre esa base lo que se busca es generar mejores condiciones de negociación, de acceso para el país. Entonces, es lo mismo, si el Ecuador, que tiene una base ya, afortunadamente, en el caso comercial le digo, ¿no? Que tiene una base, o en el caso de derechos humanos, que tiene una base también, puede negociar más compromisos, puede negociar más obligaciones, más derechos, pero sobre esa base. Entonces no puedes deslegitimar esa base y decir, no, es decir, yo creo que es ilegítimo porque simplemente a nivel interno considero que se han violentado temas legales. Previo a negociar se hubiera debido saber eso, o se hubiera debido hacer algo al respecto. Pero la negociación del acuerdo, con los acuerdos del FMI y del Ecuador van de los años 40, del siglo XX, entonces... Y tal vez las renegociaciones que se han hecho sobre temas de fondo de la pertenencia del Ecuador, como otros países al FMI u otros organismos internacionales, se han dado en foros en los que participan todos los organismos y todos los Estados miembros y van a decidir, van a cambiar las reglas de financiación, van a ampliar las condiciones o lo que sea. Y también, ya para finalizar, teniendo un contexto, como lo señalábamos, no existen antecedentes más que en la época de Lenín Moreno, del expresidente Lenín Moreno, en donde también se propuso una demanda de inconstitucionalidad, al acuerdo de ese entonces. Y en esta ocasión pues se está pidiendo lo mismo. Entonces, si es que esto fuera factible, si es que en esta ocasión sí se declara una demanda de inconstitucionalidad, ¿cuáles serían esas repercusiones por parte de los organismos internacionales, que en este caso es el FMI? ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros si es que eso se llega a dar? Buena pregunta, Nicole. El compromiso está suscrito ya. Entonces, el compromiso ya está suscrito, ya hay desembolsos, ya hay una gestión. Como bien le había dicho, si el tema de la legalidad de los acuerdos con el FMI, si no me equivoco, ya ha sido discutido antes incluso de lo que usted señala del gobierno de Lenín Moreno, ya ha sido discutido antes en torno a cómo estos instrumentos generan o no obligaciones. A nivel académico se ha planteado, yo recuerdo una tesis de maestría que hizo una estudiante colombiana sobre el tema en Colombia hace más de 10 o 15 años, recuerdo, que buscaba equiparar a estos compromisos del Fondo Monetario con contratos internacionales, ¿no? Que básicamente sería lo más... Tal vez sería, forzando un poco, sería tal vez lo más similar a lo que podría plantearse en torno a eso, ¿no? Es decir, me refiero al tipo de instrumento que es. Pero muy difícilmente es equiparable a un tratado o una convención internacional. No funciona así. Entonces, usted me dice qué consecuencias tendría en torno a eso. Yo le digo, básicamente, los acuerdos están debidamente legitimados y es por eso que el FMI y cualquier otro organismo internacional ha actuado para financiar o para otorgar financiamiento al país. Si no fueran legítimos, si estuvieran legitimados por el Estado, no lo harían, pues. Un organismo internacional no se va a exponer a un Estado a que pueda afectarle justamente en función de los compromisos de derechos y obligaciones adquiridas que tiene el Estado. Entonces, si la Asamblea declara eso, lo que está haciendo es vulnerando la estructura institucional del Estado a nivel global. Nos hace ver como si fuéramos un Estado en el cual básicamente no se puede confiar porque en cualquier momento puede venir un legislador y decir, es que yo creo o considero por las razones que sean necesarias, justas, injustas, lo que sea, que esto no está bien. Entonces vaya al FMI y en el FMI negocie y diga, sí, esto no está bien con el Estado, en representación del Estado. No tiene esa legitimidad y esa competencia porque no es su competencia.
Perfecto, muchísimas gracias a Michelle Levy, quien es especialista en Derecho Internacional y también, como lo señalaba el especialista, en cuanto a este tema del acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, visto desde el análisis de la Asamblea, que la Comisión de Participación Ciudadana ya lo analizó, ya lo revisó y realizó un informe en donde detalla que es necesario señalar como una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional a este acuerdo que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Tal cual como lo señalaba el especialista, dentro de este proceso, si es que en el caso de que se llegue a dar, pues obviamente esto daría una mala imagen para el Ecuador en cuanto a lo que sería un referente a nivel internacional. No tendríamos tanta confianza como un país ante el cual los organismos internacionales puedan, digamos, realizar este tipo de acuerdos con el Ecuador. Por lo tanto, como lo señalaba el especialista, es necesario revisar bien este informe, si es que existe ilegitimidad o no, pero mientras tanto, en las próximas semanas también será analizado por el Pleno este informe detallado por la Comisión de Participación Ciudadana. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.